Bienvenidos al segundo video de la serie Más allá de mostrarme en Tableau. En este segundo video abordaremos tres temas previos. Necesitamos abordar estos tres temas para entender mejor la construcción de las gráficas que están más allá del panel mostrar. El primer tema es el plano cartesiano y las rutas de puntos. Por plano cartesiano, entendemos un plano con un eje X y un eje Y, sobre el cual pueden existir algunos puntos, los cuales los ubicamos por medio de estas coordenadas. Por ruta de puntos, entendemos la secuencia que hay de ir de uno a otro de estos puntos. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, para construir gráficas tipo waffle o cualquier otro tipo de gráfica que requiera ir iluminando algún tipo de punto. El segundo tema es la geometría de un círculo. Este es un círculo y todos esos elementos que vemos alrededor es posible calcularlos a partir de un origen y de un radio y de un punto de inicio del movimiento del radio. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, para crear gráficas tipo radar, tipo espiral, tipo solar o tipo ameba. Vamos a hacer uso del radio, del ángulo, del coseno y del seno. El tercer tema son las funciones de cálculos de tabla en Tableau, la densidad de datos y los niveles de detalle. Los más utilizados son el índice, la running zoom y los window. Por agrupaciones entendemos el editar agrupaciones y por cálculos de nivel de detalle las operaciones matriciales, los fixed, los include y los exclude. Como dicen en los tutoriales originales de Más allá del panel mostrarme, todo se trata solo del eje X y del eje Y. Para ejemplificar esto, he hecho por aquí un pequeño tablero de 20 por 20. En la parte de abajo está numerado el eje X, hacia arriba está numerado el eje Y. Aquí una pequeña función en Excel que lo que hace es convertirme las coordenadas que hay dentro de este tablero en coordenadas reales y aquí la tabla dinámica que los extrae. Voy a dejar este archivo en la descripción, así que cualquiera puede comenzar a jugar con sus propios modelos. He colocado como primera figura algo muy sencillo de reconocer, que es algo parecido a un corazón bastante pixelado. Y bueno, ¿qué sucedería si tratáramos de dibujar esto en Tableau? Si tratáramos de subirlo a Tableau así como está. Bueno, pues veamos. Aquí ya he creado las conexiones. eh, Y a Y, X a X, por cambiarlo a dimensiones, porque no son sumas, son dimensiones. Y listo. Esto es lo que sucedería si subimos la data del corazón. Pero esto es como si fuera un panel de lucecitas. Pero ¿qué fue lo que dije en un principio? Que también tenía que ver la ruta y hacia dónde era que iba cada uno de estos. Entonces, vamos a cambiarlo hacia dimensiones para poderlo ver sin que se altere nuestro dibujo. Vamos a pansearlo a detalle y listo. Miren, aquí donde teníamos el punto 1, aquí está el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo haríamos para dibujar aquí o para tener una trayectoria? Bueno, muy sencillo, cambiarlo a líneas y este que tenemos como valor secuencial, cambiarlo a ruta. Como pueden ver, aquí nos hizo falta un último detalle para cerrar. ¿Cómo le haríamos para poder terminar de cerrar esto? Bueno, muy sencillo. Tendríamos que cerrar manualmente la gráfica. Vamos aquí, le damos a datos, le damos a actualizar y listo. Ya tenemos un dibujo totalmente cerrado. Aquí ya tengo el mismo ejemplo de un corazón, pero ya con 125 puntos dentro de él. Aquí también ya lo tengo cargado en Tableau. Nuevamente los valores Y a Y, el eje X a X,
Cambiamos a dimensiones porque son dimensiones y listo. Como podemos ver, también podemos dibujar en Tableau por medio de puntos, como en esta gráfica de corazón. Eh, Tengo aquí un par de ejemplos rápidos también. Digamos, ¿qué sucedería si yo quisiera dibujar una estrella? Y a Y, X a X, nuevamente cambio a dimensión, valor lo cambio a dimensiones, la gráfica la cambio a línea y valor lo cambio a ruta. También he hecho el dibujo de una estrella. Tenemos otro ejemplo. ¿Qué, qué sucedería si quiero hacer algo un poco más complicado? Bueno, pues aquí tengo otro ejemplo. Y a Y, X a X. Nuevamente son dimensiones. La gráfica la cambiamos a línea. Y de valor la cambiamos a una espiral. Como dibujé esto, pues igual siguiendo los patrones. Uno, del 2 al 3 al 4 y así hasta que se fue cerrando. Mm, Por aquí tengo otro ejemplo. Digamos, Y a Y, X a X. Nuevamente cambiamos porque son dimensiones. Cambiamos de valor a dimensión. Cambiamos la gráfica hacia líneas y el valor hacia la ruta. Es una espiral real. Entonces, todo lo que se puedan imaginar que quieran dibujar en Tableau se puede hacer se puede hacer de dos maneras. O dibujando por medio de cada uno de los puntos que se correspondan con una coordenada en el plano cartesiano, o dibujando por medio de una secuencia que vaya uniendo cada uno de estos puntos. Bueno, en este punto se preguntarán qué tienen que ver todos esos dibujos y qué tiene que ver el plano cartesiano. Bueno, muy sencillo. Con este gráfico de espiral, en realidad lo obtuve de, digamos, de un trabajo previo donde tenía que graficar una espiral en Excel. Y esta es una de las formas en que podemos ocupar Tableau también, para graficar funciones matemáticas. Y estas funciones matemáticas son las que nos van a ayudar a crear las tablas que están más allá del panel mostrar. Eh, digamos, por aquí tengo un segundo ejemplo, donde podemos ver qué podemos hacer con este tipo de paneles. Bueno, vamos a ver si los logro sorprender. Y a Y, X a X, estos son dimensiones, Y también son dimensiones. Por medio de puntitos he dibujado el mapa de la República Mexicana con una cantidad de 100 puntos, que ahorita van a ver para qué nos puede servir. Supongamos que queremos graficar un mapa de población y que eh, supongamos que tenemos una medida donde, no sé, un 68% de la población cumplió con determinado parámetro. Ya, y listo. Y así es como se crean, y esta es la base para crear gráficas de waffle, que veremos en el siguiente video. El siguiente conocimiento que vamos a ver es la geometría de un círculo. ¿Qué necesitamos en este caso? Pues únicamente necesitamos 12 secciones para tener algo aproximado a un reloj. Es nada más para entender el concepto. Digamos, aquí ya me he conectado a la fuente de datos. ¿Qué necesitamos para poder hacer esto? Bueno, en primer lugar necesitamos un parámetro. Y este parámetro, todo círculo, lo principal que tiene es un radio. Vamos a ver, supongamos un valor 1, está bien. ¿Cuál es el siguiente paso para la geometría del círculo? Por supuesto, el ángulo que debe de haber entre cada uno de los elementos. En este caso es
¿Qué significa todo esto que he escrito? Bueno, significa que vamos a hacer un cálculo de tabla llamado suma Robinson. El 2pi significa la vuelta completa al círculo. Recuerden que la mitad del círculo corresponde a pi, la segunda mitad a otro pi. Bueno, aquí no hay diferencia entre mínimo y máximo, nada más colocamos esto para poderlo hacer, cambiarlo a que sea una función de agregación. En este caso, los corchetes significan que es un cálculo matricial, lo que el equivalente a un cálculo matricial de Excel, en este caso aplica a todos los valores de la columna. Y pi más 2 significa que vamos a empezar justo a las 12 en punto. Si yo coloco un signo menos o si dejo de más, este es el que nos va a controlar el sentido horario o antihorario. Vamos a colocar el sentido horario. Listo, ya tenemos un ángulo. ¿Qué es lo que sigue? Pues calcular x. Para calcular x todos sabemos que la fórmula del círculo es el radio por el coseno del ángulo. Y calculemos y. Y sabemos que es el radio por el seno del ángulo. Listo. El siguiente paso es colocar en detalle lo que son lo que es la hora, perdón, hora debería ser una dimensión, por calcular lo que son las horas. También también el detalle está por ángulo, entonces vamos a colocarlo en ángulo. Mm, Y el ángulo debe estar calculado utilizando cada uno de los elementos. Mm, El siguiente paso es x a x, y a y listo. Y de esta manera tan sencilla tenemos hecha la geometría del círculo dentro de una de las gráficas. Esta va a ser la base para crear las gráficas solares, las gráficas de rosa, las gráficas de rollo, etcétera. Las gráficas de radar también. Y bueno, esto es la geometría básica de un círculo. Bueno, ya hemos visto la geometría básica del círculo. ¿Qué es lo que sigue? Los cálculos de tabla. Para los cálculos de tabla he tomado por aquí un pequeño ejemplo de cierto libro conocido, de ciertos autores conocidos, y un ejemplo ficticio de algunas semanas con algunas unidades vendidas. Aquí ya he hecho la conexión. eh, Arrastramos autor, colocamos el libro, colocamos la semana y colocamos la venta de esa semana. La función más ocupada es la función index, que en realidad bueno, ahorita le muestro. La función index en realidad es un índice, como su nombre lo indica, que lo único que hace es ir numerando cada una de las filas. En este caso va numerando de la 1 a la 13 y podemos cambiar este comportamiento desde aquí. Aquí lo que está haciendo es numerar, aquí está calculando utilizando la tabla hacia abajo, pero podemos, digamos, que cambie su numeración por panel. En ese caso va cambiando cada vez que termina uno de estos paneles. Aquí va del 1 al 3, del 1 al 2 y así sucesivamente. Si quisiéramos hacer que su comportamiento cambiara de forma más pronunciada o más profunda, tendríamos que ir a editar cálculos de tabla y aquí es a donde iríamos a ver. Por ejemplo, autor, libro y supongamos que queremos que cambie cada semana. Como pueden ver aquí, mientras yo puedo ir jugando con los valores,
el índice va cambiando de acuerdo a los cálculos que queremos hacer. La segunda función de tabla más utilizada, bueno, otra de las funciones de tabla más utilizadas, en ese caso es el running sum, que en su caso lo que hace es, a ver, que lo que hace es ir sumando todo lo que va acumulando. Por eso el de running. Digamos, aquí este es el 10 más 3 da 13, el 23 más 10 más esos 13 da 36 y así sucesivamente. Los siguientes cálculos de tabla más utilizados son aquellos conocidos como nivel de detalle o LOD. Mm, Por poner un ejemplo, digamos LOD base, el máximo de venta. Estos corchetes al inicio y al final significa que se debe ocupar la columna completa. Vamos a ver. Tenemos el 23. Vamos a hacer lo mismo, pero sin el cálculo de nivel de detalle. Bueno, vamos a quitar todo esto, que ya no está. Podemos ver el comportamiento. Mientras que aquí, digamos, quitemos semana. Sin el nivel de detalle, el mínimo de aquí está calculándote el mínimo de cada uno de estos autores, o mejor dicho, de cada uno el mínimo de venta de cada uno de los libros, contra el del nivel de detalle que te está calculando de todo, aunque no esté aquí. Entonces, el resto de los otros cálculos, como son el fixed, el include y el exclude, funcionan exactamente igual. No me voy a detener en los niveles de detalle, esto lo dejo para un nuevo video en el que ya analicemos tablas. Ahorita vamos a terminar de analizar gráficas. Bueno, estos son los tres conocimientos previos que debemos de tener. Hasta aquí termina el video de introducción. El próximo video ya va a ser utilizar estos conocimientos para poder crear gráficas. Recomiendo regresar a estos videos si en algún momento se traban en la creación de sus gráficos. Bueno, nos vemos en el siguiente video.